Ahora sí. No, ahora se dejó de escuchar de nuevo. ¿Luego se dejó de escuchar? A ver. Ahora sí se escucha. Ah, sí, se escucha. Sí. Bien, porque cambié la red, dejé la red de la universidad y puse la red de mi celular. Así que, digamos, se debería escuchar medianamente bien. Sí, háganme señas si no se escucha. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Lo que les venía diciendo era que la teoría de Piaget no solamente era una teoría que él inventa, sino que tiene una base muy fuerte en la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy y también en un modelo evolucionista, que era la tercera vía entre Darwin y Lamarck, que es el modelo epigenético. Que de alguna forma le dan un sustento claro a esta teoría, ¿sí? Y él encontraba evidencias empíricas en estas observaciones que hacía. Ahora, Chomsky, al tener que estudiar el lenguaje, se encuentra con un problema metodológico como muy claro, y es una crítica fuerte al modelo piagetiano, diciéndole, a ver, si yo tuviera que estudiar el lenguaje, y de la misma manera que vos estudiás el funcionamiento cognitivo, tendría que pasarme todo el tiempo al lado de una persona tratando de registrar todo lo que dice para poder hacer inferencias sobre eso. En realidad, plantea una teoría a priori, ¿sí? Y esa teoría debería ser falsada si no fuera cierta, no debería explicar ni predecir, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, parecería como razonable. Además dice, en realidad el lenguaje tiene como dos instancias, dice, son como dos cosas diferentes. Por un lado tenemos la competencia, que es todo lo que podríamos hacer o generar con el lenguaje, y por otro lado es la actuación, o sea, si yo solo analizo o guardo información de la actuación de un hablante, solo puedo ver una porción de su desempeño del lenguaje, pero no puedo inferir todo. Entonces, supone que hay una competencia, que es la capacidad de poder generar cualquier frase de una lengua particular, pero que no necesariamente esa competencia se puede verificar empíricamente a partir de la observación de la actuación. Lo cual parece razonable. Y por otro lado dice, mirá, yo creo que esto está genéticamente determinado y forma parte de una característica propia de la especie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay ciertas características del lenguaje como el conocimiento del sujeto tácito, ¿no es cierto? Donde uno dice, vamos, y todos entendemos que somos nosotros, sin embargo nadie lo dice. Y esto lo comprenden los niños muy pequeños también, ¿cierto? A la edad de 3 años, ya tienen esta capacidad, o sea, poder construir el concepto mental de sujeto tácito y poder aplicarlo, requeriría una lógica mucho más compleja que la que Piaget supone para ese momento del desarrollo de un niño. Lo mismo, si nosotros pensamos en inglés, como pensaba Chomsky, ustedes vieron que la estructura gramatical del inglés hace que cuando nosotros transformamos una afirmación en una interrogación, se corta por la mitad una oración y se intercambian los pedazos, por decirlo brutalmente. Y que de alguna manera él podía verificar en niños pequeños que esto se producía, ¿sí? Y que poder tener una regla para poder generar este tipo de transformaciones requería un pensamiento lógico que inclusive sujetos adultos con pensamiento formal no eran capaces de hacer. O sea, para él eran demostraciones evidentes de la existencia de un conocimiento previo que no había sido adquirido y que tampoco había sido construido, ¿sí? Porque de acuerdo a lo que Piaget decía, no existían estructuras lógico-matemáticas suficientes como para poder dar cuenta de estas complejas estructuras. Entonces, esta idea chomskiana parecía ser como muy interesante, decir, bueno, pero ¿por qué? Si uno piensa también en el principio de parsinomia o la navaja de Occam, que dice que frente a dos teorías que explican un mismo fenómeno, se debería optar por aquella que es más sencilla o más simple. O sea, ¿por qué pensar en la necesidad de construcciones, de cosas? Esas cosas podrían haber estado escritas al principio. ¿Cuál era el argumento que Piaget utilizaba para decir que no estaban genéticamente determinadas? Básicamente era que si hubieran estado genéticamente determinadas, su pregunta era por qué no se expresaban tal y como funcionaban en la época adulta desde el principio. Entonces,
esta idea de Chomsky, de un revelado gradual que va pasando por estadios intermedios, cubría esa duda. Decía, bueno, no es que, como decía el PPI, para el PPI, aunque no lo dijera explícitamente, el aparato cognitivo es genéticamente determinado y funciona siempre igual. Sin embargo, cuando nosotros interrogamos a un niño que tiene, no sé, 3 años, observamos que su forma de organizar la información es diferente a la de alguien que ya es adulto, o sea, que utilizan una lógica diferente. Y a su vez, que estos principios lógicos que nos permiten organizar la información son comunes dentro de la especie. O sea, que también era un problema, y era decir, pero ¿cómo? Si todos nosotros estamos partiendo de un punto donde nada está determinado, ¿cómo podemos explicar que más o menos a la misma edad todos llegamos al mismo punto? Era como medio loco, o sea, para eso Piaget utiliza un concepto que se llama créodas, o caminos necesarios, que está, digamos, derivado de esta teoría biológica epigenética, donde marca ciertos caminos necesarios que tienen que ver con un desarrollo genético, o ciertos cambios que, de alguna manera, ciertos cambios fenotípicos que podrían incorporarse a la ADN. Ya lo vamos a ver particularmente, no nos compliquemos con eso, sencillamente era como entender esto que estaban discutiendo y por qué discutían de esta manera y por qué los argumentos, digo, las evidencias empíricas terminan en este debate epistemológico en el cual participaron las principales cabezas, digamos, que existían en ese mundo en el momento, los principales pensadores de diferentes disciplinas. O sea, los lógicos le criticaban a Piaget que la lógica que él le atribuía al pensamiento no era la lógica formal, sino que le había hecho una interpretación muy particular de lo que era la lógica. Los biólogos, de alguna manera, refutaban esta teoría, ¿sí?, de esta tercera vía que no entraba entre Darwin y Lamarck, que hoy ha vuelto a estar en escena y permite pensar los cambios biológicos y adaptativos de una manera diferente, ¿sí? Pero en ese momento, en los 80, era como que estaba a menos, venía para atrás. Entonces, digo, casi todas las evidencias no favorecían la posición piagetiana, salió como muy golpeada, ¿no es cierto? De ahí, ¿por qué? Porque no se habían encontrado evidencias que permitieran, digo, la teoría piagetiana, su núcleo duro es que la vida es autorregulación, así como el núcleo duro de la teoría de Chomsky es que existe una gramática universal genéticamente determinada. O sea, que existen procesos genéticamente cognitivos que están genéticamente determinados, y a su vez también Chomsky pone sobre la mesa la idea de que tranquilamente esta idea sobre el funcionamiento y el origen del lenguaje puede ser extrapolado o generalizado a otro tipo de habilidades cognitivas. O sea, ¿por qué no pensar lo mismo? Sí, Aileen. Una consulta, pensando en esto, tanto de un lado y del otro, yo por ahí vi un poquito más a Chomsky, porque en Filo lo tocamos un poco más que a Piaget, pero pensando más por ahí en cuestiones más actuales con respecto a lo que es el lenguaje, que por ahí se estudia, por ejemplo, las distintas propiedades de los distintos idiomas, y cómo son todas esas construcciones que son muy variadas. Hay algunos que son mucho más complejos, incluso todo el tema del lenguaje y el género, y el problema con la neutralidad y demás. En este tipo de planteos, ese tipo de preguntas con respecto a distintos tipos de idiomas no estaban presentes. Sí estaban presentes, pero en realidad el idioma en particular no le importaba demasiado a Chomsky y a Piaget en esta discusión, porque lo que se estaba discutiendo era cómo era el origen. Esta gramática universal que supone, que además se llama gramática generativa, ¿no es cierto?, la teoría de Chomsky, donde presupone que los contenidos del lenguaje o las formas del lenguaje pueden derivarse y van a seguir evolucionando de maneras distintas, pero siempre determinados por una estructura lógica o sintáctica que termina siendo como universal. O sea, la idea de... Después lo que ocurra con cada uno de los lenguajes o la complejidad que pase tiene más que ver con algo situacional que con la posibilidad o no. Exacto, es como la idea, ¿sí?, la idea de que el lenguaje termina siendo como una expresión fenotípica. O sea, existe una capacidad potencial genéticamente determinada de una habilidad que se expresa de una manera particular frente a los estímulos del medio ambiente. En este caso, el lenguaje reacciona adoptando una forma particular, o sea, una expresión fenotípica particular
de esa capacidad universal, que tiene características particulares dependiendo de las diferentes regiones o diferentes modismos, y que a su vez también va evolucionando, digo, a ver, los géneros pueden cambiar, pero siempre hay un género. Digo, dentro de cualquier lenguaje siempre existe una acción, ¿no es cierto? O un sujeto. Hay un montón de características que terminan siendo comunes y universales con respecto al lenguaje humano. Y esto es lo que él postula, que esa gramática universal tiene estos elementos como genéticamente determinados, que uno después los puede llenar con contenidos que van a variar. ¿Sí, Pablo? Que el humano va a querer decir que tal, en principio, por decir, tal persona hace tal cosa, o tal objeto es de determinada manera. Sí. Entonces, sujeto predicado es como está en todos los lenguajes, en todos los idiomas. Pues la primera necesidad es de decir yo quiero, o yo necesito, o vos tenés, o vos hiciste, o él hizo, o esto es así, o tal y tal. Siempre de un objeto, que puede ser objeto, sujeto, persona, una característica, sea de acción o característica, no sé cómo decirlo. Entonces, a partir de ahí es donde se construye. Entonces, y en general, por lo menos, yo conozco y hablo más o menos 5 y conozco un poquito de un 6º idioma que es el chino, que lo estudié un poco. Entonces, mismo en el chino tenés también sujeto, verbo y lo demás. Predicado, sí. Predicado, sí. Siempre es una predicación sobre el sujeto, siempre. O sea, dice algo. Exacto. Que sea que construyen los tiempos verbales de tal manera o tal otra, bueno, eso ya es particular. Pero siempre, o sea, cuando pensamos cuál es la comunicación, cuando vamos a la interacción simbólica, lo que uno, qué quiere decirle uno a otro, y va a estar siempre basado en eso. Entonces, a partir de ahí, de que el hombre necesita comunicarse en estos planos, será que Chomsky dice, tenemos esta capacidad innata que después la tenemos que desarrollar. Y es muy curioso también lo que dice de los sonidos, las articulaciones, que cuando uno empieza a aprender de bebito, empieza a aprender o a escuchar directamente un idioma, ya creo que lo hablamos la otra vez, ¿no? La R francesa, esa, nosotros ya no la podemos pronunciar y no nos va a salir, y al revés, al inglés le va a costar decir perro, ¿no? Entonces... Tiene como base también un modelo de funcionamiento neurológico que supone que se denominó en un momento la teoría del desaprendizaje, donde uno presupone que existe una cantidad limitada de circuitos neuronales para desarrollar un lenguaje y que todos están disponibles al momento de nacer. Que al momento de nacer, la interacción de esas posibilidades con estímulos particulares empieza a mielinizar de una manera particular determinados circuitos que al mielinizarse y al estabilizarse eliminan las posibilidades del desarrollo de otros alternativos. O sea, aprender implica achicar las posibilidades en términos sí, de probabilidad que uno tiene. Es lo que explicaría también las dificultades de poder aprender en determinados momentos de la vida otras lenguas. Entonces, es decir, si una criatura es alfabetizada al momento de nacer, o sea, aprende 2 lenguajes en simultáneo, se puede manejar ambas lenguas como si fueran lenguas nativas o como maternas, ¿no es cierto? Como primer lenguaje. Ahora, si uno adquiere una segunda lengua luego de los 5 o los 6 años, ya las posibilidades de desarrollarlo con la misma capacidad y con esa misma posibilidad de modular sonidos específicos varía muchísimo. Hay muchísimos estudios que avalan esto y que de alguna manera también dan sustento empírico, generan evidencias para decir, es probable, digo, las evidencias indican que el modelo piagetiano no tiene evidencias suficientes como para ser sustentado, de que evidentemente hay muchas más cosas genéticamente determinadas que la que Piaget suponía.
digo, como decíamos recién, las evidencias que demuestran que la conservación del objeto está presente al momento de nacer. Digo, que el concepto de causalidad ya forma parte del bagaje lógico que un ser humano trae al mundo al momento de nacer, impiden de alguna manera seguir sosteniendo ese núcleo duro de la teoría piagetiana de que toda la vida era autorregulación. O sea, de que la construcción de esas estructuras lógico-matemáticas era algo que no estaba genéticamente determinado, sino que se construía. Entonces, la teoría, digamos, de Chomsky sobre el funcionamiento o la adquisición del lenguaje, piensen que Chomsky era un lingüista, ¿sí? Fundamentalmente, luego se volvió un filósofo político, digo, tuvo muchos matices en su carrera, una persona brillante que da gusto escucharla, ¿no es cierto? De lo que sea que hable es sumamente interesante, uno puede estar de acuerdo o no con él, pero es una persona brillante, y que proponía un montón de elementos que daban por tierra con todas estas ideas. Y también es como muy lógico pensar, bueno, ¿por qué no aceptar que en cuanto a seres humanos todos hablamos y no ladramos, ni maullamos, ni utilizamos ningún otro tipo de método de comunicación, y que si eso no está genéticamente determinado, ¿cuál es el mecanismo que hace que todos los seres humanos terminemos teniendo un lenguaje que se basa en ciertas características que son comunes cuando eso no estaba predeterminado? ¿No es cierto? Es cómo llegamos al mismo punto si nada estaba escrito. Sigue siendo como un punto complicado dentro de la teoría piagetiana. Por otro lado, también está claro que el lenguaje no se adquiere a partir de la imitación, ¿no es cierto? Como decía el conductismo, creo que esa también era otra posibilidad, uno decir, bueno, ahora, el lenguaje por ahí podríamos llegar a pensar en que se puede aprender por imitación, o digamos que puede haber hasta un aprendizaje implícito de las reglas o de la gramática de un lenguaje a través del ejercicio, o sencillamente de escuchar, como si hubiera una transferencia de estructura del medio al sistema cognitivo. Sin embargo, nuestro sistema cognitivo tiene ciertas propiedades como la reversibilidad, que era el argumento de Piaget para ir en contra del conductismo, de decir, señores, a ver, si nosotros somos capaces de pensar la reversibilidad espacio-temporal, esa reversibilidad debería existir en la realidad. Ahora, la reversibilidad espacio-temporal es imposible, no es una observable, no es una posibilidad lógica. Por lo tanto, no la pudimos haber adquirido nunca a partir de una transferencia de estructura del medio. O sea, si en la naturaleza la reversibilidad no existe, ¿cómo nosotros podemos aplicar reversibilidad en nuestra forma de pensamiento? Era un argumento muy básico, pero muy sólido y muy interesante, que decía, bueno, sí, debemos descartar la posibilidad de esa transferencia de estructura y tenemos que pensar en otra hipótesis. Ante lo cual, Piaget propone este modelo cognitivo, ¿sí? Que lógicamente la teoría de Piaget, digo, yo la estudié profundamente para mis tesis de maestría y de doctorado, y uno va viendo como a lo largo de su carrera, Piaget era una persona flexible, donde va cambiando rápidamente un montón de conceptos en la medida en que iba avanzando el conocimiento científico a nivel global. O sea, al principio de su carrera él decía, todos los esquemas son esquemas de acción. Al terminar cerca de su muerte, cuando él escribe sus obras póstumas que se llama Lo real, lo posible y lo necesario, que se dice, o se rumorea que fueron terminadas de escribir por Rolando García luego de la muerte o el fallecimiento de Piaget, ya hablaba de esquemas de otro tipo, de esquemas presentativos o representativos, que ya empezaban a ser de alguna manera también mencionados por lo que eran los primeros esbozos de la psicología cognitiva. O sea, tenía que haber ciertos esquemas que permitieran guardar información independientemente de las acciones. O sea, que no todos los esquemas eran de acción. Que por lo tanto, eso iba a tener un impacto profundo sobre su teoría general del desarrollo y del conocimiento. ¿Sí? O sea, en la medida en que, porque para él el esquema era como una unidad funcional que al trabajar, ¿sí?, se aplicaba a diferentes tipos de contenidos y eso iba creando diferentes espacios. Ahora vamos a ir desarrollando la teoría de Piaget conjuntamente. Me parece que lo interesante es como ir discutiendo este tipo de cosas, como decir, bueno, a ver, toda esta estructura cognitiva, todos estos procesos de los que estamos hablando, se adquieren, se aprenden, se desarrollan, se revelan. Hoy en día, las evidencias más fuertes demuestran de que básicamente nacemos con muchas habilidades cognitivas predeterminadas o genéticamente establecidas.
que al momento de nacer ya hay un montón de procesamiento cognitivo, que al momento de nacer ya hay representaciones, o sea, las representaciones mentales no dependen del lenguaje. O sea, un niño al nacer, aunque no domine el lenguaje, tiene representaciones mentales. ¿Por qué? Porque si no, no hubiera conservación del objeto. Para que haya conservación del objeto tiene que haber una representación mental. Entonces, ¿cómo explico que sin haber conocido nada del lenguaje, apenas acaba de nacer, ya espera que el autito salga del otro lado? O cómo ya reconoce determinados tipos, no sé, de rostros o de situaciones. Entonces uno dice, bueno, no, imposible, la teoría piagetiana no sirve o no provee explicaciones que permitan de alguna manera explicar esta clase de fenómenos empíricamente observables. Entonces uno dice, hoy en día la teoría de Piaget, tal y cual como fue propuesta por él y como, digamos, terminó cerca del año 82 cuando él fallece, e inclusive los neo-piagetianos o post-piagetianos como Pascual Leone o el grupo del MIT, que se juntó con las famosas Madames y las colaboradoras de Piaget, pierde absolutamente asidero en la medida en que está basada en un modelo teórico que no tiene un sustento empírico, ni una evidencia que lo sostenga. Por otro lado, tampoco parecería ser que todas las habilidades vienen genéticamente determinadas, como decía Chomsky, y que solo se trata de un revelado, sino que existen evidencias hoy de que parecería que hay cierto tipo de habilidades o actividades o posibilidades cognitivas que cambian o que de alguna manera se generan a partir de la interacción de ciertas posibilidades genéticas con el ambiente, lo cual presupone de que el sistema no tiene que ser todo construido o todo aprendido o todo genéticamente determinado, sino que podemos pensar en que, bueno, hay un componente biológico que genera limitaciones, pero el ambiente también produce efectos que tienen que ver sobre este funcionamiento cognitivo y que no solo tienen que ver con un revelado, sino que generan la idea de desarrollo de cambios que pueden variar en función de este tipo de estimulación. O sea, teorías que siguen basándose en estas viejas e interesantes teorías, pero que explican de una manera mejor ciertas características que hoy podemos observar con los métodos tecnológicos de los cuales nosotros disponemos. Entonces, básicamente cuando ustedes vean Chomsky, creo que lo más importante de todo esto es sencillamente que planteó esta posición. O sea, él no habló particularmente sobre el desarrollo cognitivo en sí, sino que él habló básicamente sobre el lenguaje humano, sobre sus propiedades, sobre las estructuras profundas y las estructuras superficiales, sobre los niveles de competencia y de actuación, que son como muy razonables. Es como decir, yo no puedo estudiar el comportamiento humano, no puedo generar una teoría basándome solamente en aquellas cuestiones que son observables. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay un montón de actividad que no es observable directamente, que forma parte, digamos, de esas estructuras cognitivas. Por lo tanto, es ridículo suponer que solamente, digo, parece casi como conductista. Los conductistas decían, no era que negaban la actividad mental, sino que decían, che, a ver, yo me voy a ocupar de tratar de explicar todo lo que puedo ver, y lo que no puedo ver, y yo qué sé, ni siquiera sé si sucede. Bueno, hoy sabemos que sucede a través de métodos indirectos, ¿sí? O de pruebas que permiten, de alguna forma, encontrar evidencias de que están pasando cosas que no podemos ver, ¿sí? Pero que podemos inferir a partir de ciertos cambios en ese comportamiento observable. Entonces, la teoría de Chomsky resultaba revolucionaria con respecto a las teorías de ese momento. Imagínense que estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando, no sé, yo empecé la facultad cuando se reabrió la carrera en el año 86 y Piaget se murió en el 82. Digo, en el momento en que yo empecé la carrera, cuando uno hablaba sobre los orígenes ni siquiera se hablaba mucho de cognitivo todavía acá en la Argentina, era de estas cosas que tenemos adentro de la cabeza, de dónde vienen o cómo se generan. Las aprendimos, digo, el conductismo es como una teoría muy intuitiva, es como una teoría como muy sencilla, es como una teoría muy, muy, muy consonante con las cosas que podemos ver, y inclusive parecía hasta intuitiva en cómo la gente, si a uno le pregunta a una gente desde un punto de vista ingenuo qué es o de dónde viene, la gente tiende a presuponer de que la mayor parte de estas cosas son aprendidas, o sea, de que el ambiente es
determinante en el comportamiento humano. La gente presupone, muchas veces tiene como un conocimiento implícito, una idea, de que todo lo que hacemos es producto de nuestro aprendizaje, como decían los conductistas. Entonces, siempre se habló de mal educado, mal aprendido, como para que tú no pueda ver, va a decir, ah, no, a vos te educaron, vos no aprendiste nada, vos sos así porque te pasó tal cosa, vos no aprendés en la escuela porque tus padres se separaron, ¿no? O a vos te abusaron de niño y entonces ahora vos tenés este tipo de comportamientos. Eran como una serie de observaciones o de leyes o de postulados que se basaban en relaciones claramente observables, pero que negaban la posibilidad de ciertos niveles de procesamiento interno a los cuales no teníamos acceso. Es como decir, bueno, esta concepción dentro de la psicología, si uno piensa también en el psicoanálisis, o sea, los modelos psicodinámicos, ¿sí?, presuponían que el comportamiento de las personas estaba determinado básicamente por las primeras vivencias infantiles, la primera vivencia de satisfacción, la primera vivencia de terror, digo, por, no sé, uno también sabe que Freud en algún momento postulaba la idea sumamente importante de lo que llama las series complementarias, o sea, donde sí el componente biológico tenía una importancia, pero que luego en su teoría no se desarrolla con el mismo valor. Entonces, era como que, digo, la discusión epistemológica sobre este origen, digo, es sumamente reciente. Hoy no hay, digo, modelos claramente determinantes con respecto a esto, todavía se siguen viendo, al volverse el estudio del comportamiento humano y del aparato cognitivo una disciplina, una multidisciplina, de donde se investiga desde el punto de vista de todas las neurociencias, o sea, la biología, la fisiología, la física, la química, digo, hay un montón de disciplinas que tratan de ver y de simular este funcionamiento, y todas están más o menos de acuerdo en que nuestro aparato cognitivo está básicamente determinado de forma genética, que es semejante en todos los especímenes de la especie humana, que varían solamente en los casos en que haya déficit, ¿sí? Pero si no, en general, más o menos la posibilidad es para todos igual, independientemente de las culturas. Ahora sí, que el desarrollo o la expresión particular de esa posibilidad genética sí depende, sin ninguna duda, del ambiente. Entonces, una de las preguntas que se postulaban dentro de este debate epistemológico era los famosos casos de los niños lobos, ¿no es cierto? O de esos niños o niñas que crecían en ambientes totalmente, digamos, limitados y sin ninguna especie de contacto humano. Entonces decía, bueno, ¿por qué esos chicos no aprendieron a hablar? ¿O por qué no tenían el lenguaje? Y entonces uno decía, bueno, bárbaro, no lo pudieron construir, o no había interacción, y lo que decía Chomsky decía, bueno, bárbaro, sí, la posibilidad de hablar lenguaje estaba, pero como no había estímulos lingüísticos pertinentes, no se revelaba. Ahora, lógicamente, cuando esa persona era devuelta a la sociedad, podía desarrollar el lenguaje, lo cual era cierto, ¿cierto? A pesar de que, ¿cómo hacía para construir estas famosas estructuras lógico-elementales que planteaba Piaget? Hay muchas preguntas o dudas con respecto al origen, sobre la cual existen muchas evidencias. Hoy en día, la evidencia indica, al menos hasta el día actualmente, de que estas estructuras cognitivas forman parte de nuestro bagaje en tanto especie, y de que el ambiente y las experiencias con el ambiente tienen un valor decisivo sobre la forma de expresión, al igual que nuestro comportamiento, al igual que lo que llamamos nuestra personalidad, que es la manera particular en la que tenemos de poder lidiar con el medio ambiente. Bien, esta era la posición chomskiana, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿y de dónde viene la teoría de Piaget? La teoría de Piaget es una teoría que ustedes han visto desde que ingresaron a la facultad, ¿cierto? Probablemente la vieron en Introducción a la Psicología, la vieron en Psicología del Desarrollo, como muy fuertemente, porque era como la teoría por excelencia del desarrollo. Sin embargo, cuando la ven en Psicología del Desarrollo, al menos hasta el año pasado o el anteaño, nadie les decía, che, no hay evidencia. No, se la seguía planteando como si de verdad fuera una explicación plausible y razonable del desarrollo cognitivo. Decir, no, esto es historia. A ver, en un momento se pensaba que el desarrollo era así, ahora ya no. O sea, sí vemos y hablamos de desarrollo para referirnos a los cambios, ¿sí?, cual y cuantitativos que se van dando en determinados tipos de capacidades
¿sí?, de los seres humanos, y que tienen desde el momento de nacer, inclusive un desarrollo prenatal, ¿sí?, e inclusive ya hay experimentos que demuestran que el feto tiene la capacidad de poder aprender y de poder percibir, ¿no es cierto? Hay muchos estudios realizados con el alcohol, por ejemplo, ¿cuáles son los efectos del alcohol sobre una madre que está embarazada? ¿Cuáles son las consecuencias sobre su descendencia? Entonces se ha demostrado que hijas de madres alcohólicas al momento de nacer reconocen el olor del alcohol. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras estaban en el vientre de su madre, aprendieron, o sea, ya había representaciones, ya había procesos sí, de reconocimiento, o sea, este sistema cognitivo va sufriendo cambios y se estabiliza alrededor de los 20 años, que es cuando las funciones ejecutivas, que son los procesos superiores, digamos, o más modernos, que están en el lóbulo frontal, alcanzan su máximo nivel de expresión, que es alrededor de los 20 años. Pero son las tareas como más complejas, hasta alrededor de los 20 años, y además eso es variable, ¿por qué? Porque si bien todos tenemos, supuestamente, en cuanto a seres humanos, las mismas posibilidades genéticamente determinadas, la expresión es muy dependiente del ambiente. Entonces, no sé, hace unos años nosotros hicimos una investigación en niñas que estaban aprendiendo la lectoescritura. Entonces hicimos como un seguimiento y evaluamos sus aprendizajes o cómo iban aprendiendo a leer y a escribir, mientras íbamos monitoreando o viendo cómo iba siendo el desarrollo de su funcionamiento ejecutivo. O sea, cómo iba variando a lo largo del tiempo, durante un estudio longitudinal de 4 años, de ver cómo esos cambios con la edad, vamos a llamarlo, con el paso del tiempo, iban generando estructuras o posibilidades o habilidades específicas que contribuían a la adquisición de esa lectoescritura. Y veíamos, al trabajar con niñas que asistían a escuelas públicas y escuelas privadas, además aceptando y midiendo las diferencias de nivel socioeconómico y cultural, viendo las diferencias que hay de estimulación cognitiva e inclusive de alimentación, sí se observaba que niñas que iban al jardín de infantes o en una etapa preescolar de una escuela particular o privada y que tenían un nivel socioeconómico más alto, tenían un desarrollo cognitivo equivalente al de niñas que estaban en el 2º grado de la escuela pública y que pertenecían a estratos socioeconómicos y culturales mucho más desfavorecidos. Entonces, eso, digo, hay muchos estudios que hablan sobre el impacto de los niveles socioeconómicos y culturales, de las interacciones tanto cognitivas como afectivas entre los vínculos parentales y la descendencia, que es una demostración más de los efectos que tiene el ambiente sobre este proceso de revelado, desarrollo o de cambio cognitivo. De cambio no de los contenidos, sino de cambio de las estructuras. Creo que también es muy importante entender en este punto la diferencia entre contenido y estructura. Digo, la analogía más sencilla que hay es como pensar, bueno, yo tengo un molde para flanes, y le puedo echar, sí, flan, y lo saco, y tiene esa forma particular, ¿sí? Ahora, si yo el mismo contenido lo echo dentro de una budinera, va a tener una forma diferente. Ahora, esa forma que yo tengo la puedo llenar con cualquier cosa, o sea, dentro de una budinera puedo poner masa para flan, masa para budines, o puedo poner lasañas, o puedo poner, no sé, lo que se me ocurra. Entonces, las estructuras lógico-cognitivas son como esas budineras, como esas formas que imponen cierto orden particular a los contenidos, y que los contenidos solamente es como relleno, ¿cierto? Entonces, lo que decía Chomsky es, estas budineras mentales, ¿sí?, ya están genéticamente determinadas, y van apareciendo a medida que son necesarias, o sea, al principio aparecen las más sencillas porque la cantidad de información es menor, y a medida que la cantidad de información se va complejizando, van apareciendo estructuras más complejas que permiten operar de una forma diferente con esa información. Si lo mirábamos de Piaget, Piaget decía lo mismo. O sea, para Piaget la idea fundamental de su teoría es, existen dos elementos que son comunes a todos los seres vivos que se llaman organización y adaptación, que son básicamente lo que él llama invariantes funcionales, o sea, porque no varían en ningún ser vivo, porque están presentes en todos ellos, y a su vez, ¿sí?,
no varían en su funcionamiento. Entonces, la adaptación se entiende como esa capacidad que tenemos de modificarnos y de modificar el ambiente para mantener un equilibrio, se basa justamente en dos mecanismos que son la asimilación y la acomodación. La asimilación es cuando incorporamos información a nuestro sistema, y la acomodación es cuando nuestro sistema debe modificarse para poder adaptarse a las particularidades de esos contenidos. Y la otra invariante funcional, que es crítica dentro de la idea de desarrollo para Piaget, es la de organización. Entonces la organización, él apela a la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? A las cuestiones que tienen que ver con la tendencia al caos, ¿sí? Para explicarlo de esta manera, y dice, en la medida en que el sistema dispone de más información, se produce como una especie de tendencia al caos, o sea, es necesario organizarlo para poder mantener un proceso de equilibrio, ¿sí? Que sea adaptativo. Entonces, ante la ausencia de estructuras que permitan, el sistema se ve obligado a crear formas de organización cada vez más complejas. Acá también es el punto interesante donde decíamos, bueno, ¿y por qué a los 14 o a los 12 llegamos al pensamiento formal? ¿Y por qué no desarrollamos una forma más? Los neopiagetianos hablan hoy de un periodo postformal. O sea, han como creado la idea de que existe una manera diferente, lógica, que supera la forma lógica, matemática que Piaget había establecido. Ahora, esto resulta imposible desde la misma formulación de Piaget, porque si uno lo piensa en términos lógica y matemática, el formal lo que hace es integrar en un solo sistema la lógica y la matemática. O sea, en términos casi lógico-matemáticos, la estructura preoperatoria es equivalente a la estructura sensoriomotora al cuadrado, o sea, cuando una forma usa como contenido a su propia forma. ¿No es cierto? Entonces eso crea una forma diferente, que la contiene, pero que a su vez ya estaba contenida en lo que tenía, no hay ningún elemento como nuevo. Es como una idea... Casi una metateoría, una ¿sí? metacognición. A ver... metacapacidad. Sí, digo, llega un momento dentro de la teoría piagetiana donde él habla de la teoría de la equilibración, donde se producen abstracciones reflexivas que de alguna manera tienen que ver con la aplicación masiva de una estructura cognitiva a determinados contenidos. Ahora, cuando esa estructura se aplica sobre sí misma, da lugar, de forma como exponencial, a una estructura diferente que la contiene, pero que tiene propiedades que la exceden. O sea, también está basado en la idea de que el todo es más que la suma de las partes, ¿no es cierto? O sea, que sumando partes uno no puede definir, sino que en cuanto un sistema tiene propiedades características que lo definen. Entonces, para él, todo lo que aparece en el formal, de alguna manera, estaba potencialmente contenido en el periodo sensorio-motor, pero no estaba genéticamente determinado. O sea, hay todo como un esfuerzo intelectual muy fuerte dentro de la teoría de Piaget para poder explicar cómo Corno se podía construir algo de la nada. Entonces, tiene un montón de espacios que resultan claramente criticables. A ver, yo tengo un PowerPoint que vamos a usar como una base, ¿no es cierto?, para poder hablar de la teoría piagetiana, ¿sí? A ver si lo voy a poner, lo voy a compartir en este momento. A ver si puedo. Acá estoy en el Zoom. Muy bien. Ahí está. Este ustedes lo van a poder encontrar en el psicocampus, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la construcción de las estructuras cognitivas. Entonces, ¿no es cierto? Es como esto. La posición epistemológica de Piaget suponía esto, que las estructuras que organizan el conocimiento no están preformadas, ni son una copia de la realidad exterior, ¿no es cierto? Como decíamos. Es una interacción entre el sujeto y el objeto. Y ahí uno empieza a pensar, ¿sí? Cuando uno lo vio en psicología del desarrollo, o en historia, o en contemporáneas, uno se queda siempre como repitiendo esto, ¿sí? No, el conocimiento es producto de la estructura. Ahora, cuando hablamos de conocimiento, no hablamos de contenido. Ni Piaget nunca habló de contenido, sino que conocimiento, cuando él hablaba de conocimiento, se refería básicamente a estas estructuras lógico-matemáticas, de formas, ¿sí? De flaneras, ¿no? De lo que le vamos a meter adentro, ¿sí?
Entonces, ¿por qué? Porque el conocimiento, en cuanto a conocimiento, limitémoslo a lo que llamamos información, no se construye, sino que se adquiere. Inclusive Piaget postula la existencia de mecanismos particulares que se llaman reacciones circulares primarias y secundarias, que son los mecanismos por los cuales se aprende, que no tienen nada que ver con el desarrollo. O sea, si bien para que haya desarrollo es necesario el aprendizaje, el desarrollo permite aprendizajes más poderosos, van a decir, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de construcción de estructuras siempre. No se encuentra ni en el objeto, ¿sí?, ni en el sujeto, sino que son producto de una interacción. Entonces, es una concepción dialéctica de esta construcción de... Y recuerden esto, cuando hablamos de conocimiento y nos referimos a Piaget, nunca nos estamos refiriendo a contenidos, siempre nos estamos refiriendo a estructuras, ¿sí? Por algo tampoco es una teoría psicológica, sino que es una teoría, de alguna manera, epistemológica, suelen decir, porque, como uno repite como el loro, el objeto de la teoría piagetiana era cómo explicar el paso de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Y cuando hablaba y usaba la palabra conocimiento, no se refería a un contenido, sino que se refería a una estructura o una forma de organización. Su núcleo duro es, la vida es autorregulación o equilibración. A partir de esta autorregulación, digamos, de estos déficits, era como que uno tiene que construir. Piaget decía esto, decía, imagínense que cuando una vaca, ¿sí?, o un ternero nace, o un potrillo nace, casi de manera automática se pone de pie, busca las ubres de su progenitora y se alimenta. Dice, en las muchas especies animales hay mucha información que se encuentra ya genéticamente determinada. O sea, al momento de nacer, los individuos ya saben qué hacer o cómo comportarse. Sin embargo, en los seres humanos, a partir de sus observaciones, un bebé era un sujeto claramente dependiente de su progenitora. O sea, no tiene ninguna chance de sobrevivir si no existe alguien que lo alimente, o que, digo, si la madre no pone su pezón en la boca del bebé, como que el bebé no se alimentaba, ¿sí? O no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. A partir de esta observación, casi como muy sencilla, Piaget decía claramente, los seres humanos nacemos con un esquema o con un montón de información incompleta. Es como si dentro de nuestro esquema no tuviéramos información genéticamente escrita. Entonces, que ante esa ausencia, nos vemos en la necesidad, para poder sobrevivir, de crear estructuras. Entonces, las estructuras lógico-matemáticas pasan a ser pensadas como una especie de prótesis cognitiva, o sea, como algo que nos falta, que no tenemos, pero que bueno, lo tenemos que crear para poder sobrevivir. Entonces, es como que al momento de nacer, nacemos en desventaja con respecto a otras especies, pero luego, gracias a esta creación, a esta construcción de esas estructuras tan poderosas que nos permiten superar las restricciones espaciotemporales de la realidad, somos capaces de poder predecir cosas y por lo tanto superar al resto de las especies. Porque básicamente tenemos esta ventaja perceptiva, la llama él, de decir, yo puedo mirar hacia adelante en el tiempo, yo puedo saber que en algún momento mi planta de lechuga se va a agotar, o que el agua se va a acabar, y que los animales se van a ir, y que me voy a quedar sin comida. Por lo tanto, tengo que prever, al pensar que eso pasa, al utilizar la lógica que me permite anticipar esas cosas, cuando las cosas pasan, yo ya las estoy esperando, y por lo tanto, mis posibilidades de sobrevivir son mucho más altas que las de cualquier otra especie. ¿Entienden? Arrancaba como de esta idea, ¿no?, que era como interesante. Digo, no es que todo se le ocurrió a él, sino que tenía como muchísima, como le dije antes, o sea, la teoría general de los sistemas, la teoría de la dialéctica marxista, la teoría biológica, digo, había como muchas cosas que no se le ocurrieron a Piaget. Piaget lo que hizo fue aplicarlas básicamente para poder explicar el origen de estas estructuras cognitivas, que era un problema crítico dentro de la psicología y de la epistemología. Ahora, cuando él habla de equilibración, supone varios mecanismos que tienen un origen biológico, porque vieron que también es como muy trillada la idea esta bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque él dice,
toda estructura presenta una génesis y toda génesis representa una estructura, y bueno, ¿qué fue primero? Y al final uno dice, bueno, pero si la estructura formal viene de la operatoria, y la operatoria de la preoperatoria, y la preoperatoria de la sensoriomotora de dónde corno viene, y la sensoriomotora viene de lo biológico. Y todos nos quedábamos con eso, pero probablemente nunca nadie les explicó cómo lo biológico daba lugar a una estructura de pensamiento, o una estructura de organización lógica con las propiedades sensoriomotoras que Piaget observaba en las niñas que tenían de 0 a 2 años, o sea, o de 0 a adquisición del lenguaje, llamémosla. También era llamativo esto, que alrededor de los 2 años, todos los pibes, fuera donde estuvieran, adquirían el lenguaje. Decían, pero ¿cómo hacen todo para construir más o menos y en el mismo momento, a nivel universal, siempre la misma cosa? Bueno, era como muy difícil de poder explicarlo. Bien, entonces él trataba de esto, este pasaje de un estado de estructura lógico-matemáticas más simples a estructuras lógico-matemáticas un poco más complejas. Entonces, Piaget plantea esto, utiliza esta tercera vía entre Darwin y Lamarck, ¿sí?, por la cual el organismo es un sistema activo de respuestas y reorganizaciones internas que utilizan las informaciones del medio en lugar de ignorarlas o de imponerles una programación anterior. O sea, si fueran genéticamente determinadas, ya viene programado lo que van a tener que hacer con la información. Si solo se basan en la información del medio, es como una transferencia. Entonces es como decía, no, nosotros tenemos esta capacidad de construir estas cosas, de reorganizarnos. Digo, de alguna manera, esta interacción permite construir cosas que no estaban en ningún lado. Entonces, la idea central de esta autorregulación está basada en la retroalimentación, ¿sí? O sea, autorregularse tiene que ver con esta idea de yo emito un comportamiento o una conducta, observo sus efectos sobre el medio, tomo esa información como un insumo, a partir de esa información de mi acción sobre el medio, regulo mis propias acciones y obtengo información sobre las propiedades de ese elemento. A ver, imagínense esto, cuando ustedes ya vieron las pruebas de la plastilina, por ejemplo, que son interesantes en la teoría de la conservación piagetiana, que dicen, vieron cuando él decía, agarraba una bola de plastilina, 2 bolas, las ponía iguales, le decía a alguien, che, tienen lo mismo, no tienen lo mismo. Ahora, sin entrar en eso, imagínense que uno está actuando con plastilina, imagínense que es la primera vez que a mí me dan un teléfono y me lo ponen arriba de la mano. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago cuando me dan una cosa nueva? ¿Cuál es mi primer comportamiento instintivo? Supongo que no te la llevarás a la boca, Sebastián. Pero la toco, la sopeso, digo, hay como ciertos caracteres perceptivos que tienen que ver con propiedades objetivas, ¿sí?, o con propiedades empíricas de los objetos. Entonces, esas se abstraen, Piaget plantea como un mecanismo que se llama abstracción empírica, que es un mecanismo que a través de los sentidos me permite captar las propiedades de los objetos. A su vez, también plantea otra, como decir, che, ¿este teléfono es liviano o es pesado? Y entonces uno dice, es pesadito, ¿sí? Ah, bueno, che, ¿y este destornillador es un destornillador lindo o feo? No, lindo o feo no vamos a decirlo porque en realidad no tiene sentido, pero de nuevo, ¿es grande o es chiquito? Entonces uno dice, bueno, en realidad el destornillador no es grande o chiquito, ni el teléfono es pesado o es liviano, sino que es una propiedad que yo le atribuyo al ponerlo en relación con otra cosa. Entonces, si yo comparo el destornillador con el teléfono, el destornillador es liviano, ¿sí? Ahora, si yo comparo el destornillador, ¿sí?, con un encendedor, por ejemplo, que tengo acá, el destornillador es pesado. Entonces, llama a esas propiedades como propiedades pseudoempíricas, que son propiedades que no son de los objetos, pero que nosotros le atribuimos al poner en relación 2 o más objetos cualesquiera. ¿Sí? Entonces, a partir de, uno empieza a ver como, bueno, acá está la idea de la acción, cómo yo, el bebé, solamente con 2 reflejos, que son el de succión y el de prensión, tiende a tocar todo y a llevarse todo a la boca. Digo, en general yo huelo las cosas, para mí es fundamental el olor. Cuando hay algo nuevo, no solo lo toco, lo sopeso, sino que además lo huelo. Digo, si me da la sensación que es comestible, capaz que lo pruebo y me lo llevo a la boca, no como los bebés. Pero ¿qué quiere decir? Que mi primer manera, o la forma más primitiva que tengo de organizar la información,
responde a esquemas sensoriomotores. O sea, que rápidamente yo pueda organizar la información que estoy obteniendo de un objeto con otras formas más complejas, no quita la posibilidad de que siga disponiendo de esa forma de organización primitiva o sensoriomotora. Por eso Piaget se basa en esta idea, es nada se pierde, todo se transforma, pero todo se conserva. Hay conservación. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy formal, sí, pero también soy sensoriomotor. O sea, el hecho de que procese formalmente la información no quiere decir que no pueda procesarla solo de manera sensoriomotora. Por lo tanto, cuando nos preguntan cuántas formas lógicas o cuántas inteligencias tenemos, y de acuerdo a la teoría de Piaget, tenemos 4. Sensoriomotora, preoperatoria, operatoria concreta y operatoria formal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada se pierde, todo se conserva. Imaginen esto. Imagínense que yo tengo un esquema, ¿sí? Que un esquema es un esquema de acción, como decía Piaget, y que mi esquema de acción es un esquema de prehensión, ¿no es cierto? Ahora, mi esquema se formó interactuando con el destornillador, entonces yo tengo un esquema de prehensión de destornilladores. Imagínense ahora que es el único esquema de prehensión que tengo porque lo único que he agarrado en mi vida es un destornillador, y que entonces sé agarrar este destornillador. Y ahora alguien me presenta un teléfono. Entonces, ¿qué hago? Uso mi esquema de prehensión de destornilladores para teléfono y no funciona. A la miércoles, no funciona. ¿Y entonces qué? Entonces me veo obligado a modificar mi esquema de prehensión para adaptarlo a las propiedades del objeto, lo cual implica crear un esquema de prehensión de celulares. Entonces uno dice, la primera noción casi como intuitiva que uno tiene es decir, bueno, yo tengo un esquema que sirve para agarrar destornilladores, ¿sí? Y ahora me sirve para agarrar destornilladores y teléfonos. Sin embargo, es una idea falsa dentro de la teoría de Piaget. ¿Por qué? Porque no es que el esquema de agarrar destornilladores se transformó en un esquema de destornilladores y celulares, sino que creé un nuevo esquema, y al crear un nuevo esquema, tengo una estructura nueva. Ahora tengo un sistema de diferentes esquemas de prehensión, dentro del cual hay uno para agarrar celulares y uno para agarrar destornilladores. O sea, el de destornilladores sirvió como base para crear el de celulares, pero no se perdió, sigue y se conserva durante toda la vida. Entonces, eso me va mostrando cómo interactuar con un nuevo objeto me obliga a crear una nueva estructura que antes no estaba, y que a su vez esas estructuras tienden a organizarse en estructuras cada vez más complejas en la medida en que interactúan entre sí, generando, si uno lo piensa a lo largo, la complejidad del sistema cognitivo. Y a mí me hiciste acordar a un chiste, porque pensé que ibas a ir un poquito más por ahí, pero ese chiste que dice, Dios no nos dio una visión perfecta, pero mirá en qué buen lugar nos puso las orejas. Y yo, cuando decías recién que tenemos la capacidad o desarrollamos para, sea tocar el celular o una cosa más gruesa, más bruta, o más, todas las herramientas están creadas también en función de nuestras posibilidades. Nadie crearía algo que no podemos acceder y controlar y dominar, porque no serviría, no sería una herramienta, ¿no? Puede ser, pero uno, cuando nace, no tiene ningún conocimiento de esas cosas. Entonces lo que Piaget trata de mostrar es cómo interactuando con esos objetos del mundo, que pueden ser dependientemente de la época diferentes, uno se ve obligado a construir una estructura, un esquema que no estaba. Entonces, crear un esquema diferente ya significa generar novedad dentro del sistema. O sea, ahora tengo un esquema que no estaba. Digo, solamente se creó como producto de esa interacción. Entonces ahí uno ve cómo la acción, dentro de la teoría piagetiana, es el motor, digamos, de la construcción. Y que justamente es la perturbación, o sea, la dificultad que yo tengo para poder usar el único esquema que conozco con un objeto que tiene características diferentes, que me veo obligado a crear un nuevo mecanismo que antes no estaba y que se basa en la necesidad. ¿Entienden? Entonces esto claramente me lleva a entender o a comprender, con razón Piaget habla de
de los esquemas de acción y de cómo la perturbación, o sea, la perturbación es cuando yo quiero agarrarla con el esquema que tengo y no anda, entonces puedo decir, bueno, no lo agarro al teléfono y se va la miércoles, o cambio la manera de agarrarlo. Cuando cambio la manera de agarrarlo, estoy creando una nueva forma que se va a conservar, ¿sí? Que me sirve para eso y que antes no estaba en el sistema. Entonces, uno empieza a darse cuenta de por dónde va la teoría piagetiana y de cómo estas equilibraciones o estas autorregulaciones, porque esto se trata de una autorregulación, no es que del destornillador al teléfono yo paso inmediatamente, sino que hay un montón de tanteos hasta que llego a alcanzar una forma que se estabiliza y creo un nuevo esquema. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, lo que nos costó pasar del teléfono con teclitas al touch, ¿no? perdón, se me había silenciado. Sí, justamente, de teclitas al touch ahí me costó porque tengo una computadora que se toca la pantalla y cambia cosas. Y es sensible. Claro que sí. A ver, que para él, este proceso que se da a nivel individual, también se aplica. De hecho, él escribió un libro con Rolando García, en el cual estos mecanismos que se dan de forma individual en cada sujeto, donde cada sujeto construye su propio aparato cognitivo, ellos lo proponen que también funcionaría como especie, o sea, que en el momento en que aparecen los primeros primates o primeros homínidos, sus estructuras eran básicamente lógico-matemáticas, alcanzaban solamente niveles sensorio-motores, donde ni siquiera existía el lenguaje. Y que luego, a partir de la evolución, ¿sí? Hay un proceso evolutivo en donde la evolución no está dada ni por los modelos que decía Darwin, ni los modelos que daba Lamarck, sino por un modelo epigenético, ¿sí? En el cual había cambios en una expresión fenotípica, o una expresión fenotípica particular, se trasladaba a las características, ¿sí? Genéticas, o sea, había... Lo cual llevaba a ejemplos absurdos. Entonces decir, a ver, pero si yo soy leñador y tengo las manos llenas de callos, de tanto, porque toda mi vida me la pasé achando, ¿mis hijos van a nacer con callos en las manos porque fue un mecanismo adaptativo? No. ¿Y por qué no? Si Piaget, recuerdan que, bueno, el tipo era un joven parece como que a los 9 años ya había escrito su primera tesis sobre todas estas cosas, y es famoso que su primer experimento fue agarrar esos bichitos que se pegan a las piedras de una laguna y decir, che, ¿y qué pasa si yo los saco de la laguna y los pongo en el mar? ¿Se mueren todos? ¿Se pegarán igual? Y entonces después de un tiempo descubrió de que algunos se habían pegado y de que la descendencia de esos bichitos ya todos se pegaban a la piedra. Entonces decía, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Fue una mutación? ¿O fue de alguna manera una adaptación? ¿O en realidad fue que, de que solo los que tenían algunas características pudieron sobrevivir y solo se reprodujeron? ¿O fue en realidad que fueron incorporando esas características que necesitaban adentro de su ADN y lo fueron transmitiendo genéticamente con una limitación, lógicamente, celular? O sea, se pueden dar cambios, pero dentro de los límites que impone la estructura genética particular. O sea, sí empezamos a ver hoy que tenemos muchos conocimientos sobre el ADN y sobre los mecanismos. Imagínense que hoy existen tijeras para cortar ADN y combinar pedazos. O sea, si quisiéramos, podríamos construir seres combinados. Bueno, ustedes han visto ese ejemplo de un ratón que tiene una oreja en el lomo, ¿no es cierto? Antes no se sabían todas estas cosas, en la época en que él lo planteaba. ¿Bien? Bueno, entonces, él dice, los procesos cognitivos en realidad son la resultante de procesos biológicos. O sea, imagínense esto, él lo dice cuando habla, para mi sistema digestivo, ¿es lo mismo comer lechuga que comer lechón? No. Mi estómago opera de una manera diferente cuando tiene que digerir un vegetal que cuando tiene que digerir carne. Dice, pero ¿qué pasa? Luego de haber digerido lo que fuera, de maneras
particulares, de acuerdo a cada contenido, vuelven a su forma anterior. O sea, es un proceso homeostático. ¿Qué quiere decir? Que se adapta y cambia, ¿sí? Y después vuelve al estado inicial, ¿sí? Es como una especie de termostato. Es lo que se llama un equilibrio estático u homeostasis. Y él dice, sin embargo, el sistema cognitivo tiene propiedades diferentes. Tiene algo que vamos a llamar homeorresis en vez de homeostasis, que es lo que se llama un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir? Que es un estado de equilibrio que va creciendo. O sea, frente a una perturbación, o sea, un cambio particular, mi sistema opera, pero genera cambios, entonces va a volver a un estado de equilibrio, pero el estado de equilibrio no era el estado del cual partió, sino que es un equilibrio mejor, porque es o cuantitativa o cualitativamente superior al anterior, porque se produjo algún tipo de conocimiento o desarrollo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema cognitivo, a diferencia del sistema biológico, cada vez que procesa algo, cambia. Vuelve, o sea, va a un estado de equilibrio, pero no del que partió, sino un estado que está hacia adelante, mejor. Digo, y esto se produce aún en nuestra edad adulta, porque uno diría, está bien, las características de mi forma de organizar no van a cambiar, sigo siendo un pensador lógico formal. ¿Saben qué es ser un pensador lógico formal o no? ¿Saben cuáles son las propiedades que distinguen a... Digo, estos famosos estructuras lógico-matemáticas tienen idea, porque yo hablo, y de por supuesto que lo saben. ¿Lo saben? El pensamiento lógico formal es el nivel de abstracción en, por ejemplo, las operaciones matemáticas y algo más. A ver. La cosa que tiene también que ver, me parece, con lo que es la transformación del lenguaje en un código matemático entre comillas, sacado de la matemática y de la lógica para transformarse en esas oraciones. No necesariamente tan vinculado al lenguaje, creo yo. Pero uno tiene que pensar que las estructuras lógico-matemáticas que Piaget veía eran, pensemos que él hablaba de un sistema previo al lenguaje, que era el sensorio-motor, donde sí uno empieza a organizar cosas, donde sí empieza a verse intencionalidad, causalidad, procesos de reversibilidad, que él lo llama renversibilité en francés, que es una reversibilidad pragmática, o sea, un bebé que todavía no habla, es capaz de ir hacia adelante y volver hacia atrás, o sea, en el grupo de desplazamiento, digo, es lo que él va a llamar como una especie de antecedente de la reversibilidad. Si bien, digo, en el espacio puede volver al punto de partida, en el tiempo no, pero para él eso formaba una parte, o sea, todo el mundo de un bebé tiene estructuras lógico-matemáticas como muy precarias, ¿no es cierto? Que luego se van a ir ampliando con el desarrollo. Entonces, en el preoperatorio empieza a tener ciertas características lógico-matemáticas y de causalidad que son diferentes, o sea, existe el animismo, las nubes ¿por qué se mueven? Porque están vivas o porque están yendo a algún lugar. Ahora, cuando aparece lo que se llama el pensamiento concreto, operatorio concreto, es porque aparecen operaciones lógico-matemáticas. ¿Cuáles son las operaciones lógico-matemáticas? Son las operaciones que tienen que ver con la famosa estructura de grupo. ¿Se acuerdan de la estructura de grupo de los Bourbaki? Es una estructura de grupo, es la que, ¿se acuerdan cuando hablamos de transitividad, asociatividad, elemento neutro? O sea, para que haya reversibilidad tiene que existir la noción de elemento neutro. Para que exista la noción de conservación de la sustancia, alguien tiene que poder entender que si yo no le quito ni le agrego nada a la sustancia, la cantidad no cambia, aunque cambie la forma. Entonces, Piaget utilizaba esa prueba para darse cuenta en qué momento una persona empezaba a organizar con esa lógica el contenido, o sea, empezaba a darse cuenta y empezaba a aplicar leyes, ¿sí?, de estas de estructura de grupo a la manera en la cual organizaba la información, o sea, empezaba a usar la reversibilidad, la asociatividad, la transitividad, como formas de organizar la información adentro de su cabeza. Y estas eran formas, ¿sí?, que tenían que ver con la matemática. Paralelamente, el joven, que alrededor de los 7 años adquiere esta estructura operatoria, ¿sí?, concreta, también desarrolla formas lógicas o relaciones lógicas entre las cosas, pero como dos sistemas, ¿sí?, como dos sistemas independientes, o sea, dentro de la lógica, ¿sí?, las relaciones que se dan entre las premisas y las conclusiones, lo que se llaman operaciones lógicas o silogismos, ¿sí?, aparecen como por separado.
Y el periodo formal es un periodo en el cual se caracteriza porque estas formas lógicas y matemáticas que existían de manera separada a los 7 años, se combinan y se crean dos estructuras que son básicamente el grupo de las 16 operaciones formales básicas, ¿sí? Afirmación, 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 negación, negación. O sea, se empiezan a combinar de todas las 16 maneras posibles de combinar las operaciones lógicas, y se crea el grupo de reticulado, que desde el punto de vista de la matemática tiene que ver con el grupo, se llama INRC, perdón, el reticulado ese de las 16 operaciones lógicas, y el grupo INRC, que es de la idéntica, la negación, la recíproca y la correlativa. Entonces, cuando yo puedo verificar que una persona está aplicando estos principios lógicos, puedo decir que esa persona está operando formalmente sobre esos contenidos. Entonces, tener una estructura lógico-matemática para Piaget es la posibilidad de organizar con estos determinados principios la información que ingresa al sistema, aunque no necesariamente. ¿Hago una consulta? Sí, dale, Eileen. ¿Esto tiene que ver con lo que sería el formalismo lógico, también desde la filosofía, pero ya desde Frege en adelante, ¿no? Sí, sí. Ok. Sí, sí. Ahora, digo, hoy en día, pensemos que Piaget creía justamente, cuando hablaba de todo este tipo de cosas, dejaba de lado como las emociones o todas las variables que no eran lógico-matemáticas, dejaba de lado el pensamiento analógico, dejaba de lado un montón de fenómenos de comportamiento que no tenían que ver con una organización lógico-matemática, que es otra de los puntos que se discuten dentro de la teoría piagetiana. O sea, su teoría era buena solamente para explicar el desarrollo de estructuras lógico-matemáticas que explicaban una parte del comportamiento humano, pero no el comportamiento humano en su totalidad, ¿sí? Y a su vez, lo que vos decís del formalismo lógico, y esto es, cuando yo hacía referencia a esta discusión entre Chomsky y Piaget, se le criticó muchísimo su perspectiva de la lógica, o sea, la manera en la cual interpretaba la lógica era una forma limitada, ¿sí? De lo que llamamos la lógica antigua. Posteriormente apareció claro, porque a mí me la lógica difusa. eso. ¿Cómo? No, que me pasaba eso, que por ahí veía algunos elementos de lo que sería la lógica más formal, lo que pasa que, bueno, también sufre un montón de modificaciones, o sea, lo que planteó Frege no quedó como lo dijo Frege, después hubo muchísimos problemas y demás, pero veo algunos elementos, lo que pasa que, bueno, desde lo que nosotros vemos en filosofía, obviamente toda la parte cognitiva queda bastante afuera. De hecho, es como tratar de despojar un poco de todo, desde emociones hasta incluso la parte cognitiva. Entonces ahí es donde por ahí me hacía como un poco de ruido y no terminaba de entender si iba por ese lado o no. No, claro. A ver, hoy en día sabemos que existen diferentes lógicas, que no hay una lógica. Una sola forma lógica que era la que Piaget pensaba que era la única. O sea, la aparición de otras lógicas es un elemento más que le da una patada mortal a su teoría. Digo, que da por tierra con todo esto. O sea, bueno, flaco, ¿cómo explicás otro tipo de lógicas? Lógicas informales, lógicas difusas. Digo, otra clase de lógicas. Entonces es como decir, bueno, hoy es un elemento más por el cual la teoría piagetiana no resiste. Digo, no podemos seguir creyendo que construimos estructuras lógico-matemáticas. Piensen que es súper romántico. A ver, creer que yo soy protagonista de la construcción de mis propias estructuras es tan egocéntrico, o sea, a la gente le encanta la teoría de Piaget una vez que la entiende. Primero porque es una teoría sumamente armónica, donde explica y tiene mecanismos para todo, pero que bueno, que no es cierta, por más que nos guste y que sea linda, es igual que el psicoanálisis. O sea, son teorías que ya no son suficientes para poder explicar el comportamiento humano, que están llenas de agujeros, que no pueden predecir lo que va a suceder. Igualmente, tomamos en cuenta que la teoría de Piaget no era una teoría que trataba de explicar el comportamiento humano, sino que trataba de explicar la génesis de estas estructuras lógico-matemáticas, suponiendo que todo lo que regulaba el comportamiento humano eran estas estructuras lógico-matemáticas. Entonces, también pasa ahí. Y el error básico no era de Piaget, era de el resto de los mortales, que utilizábamos esa teoría para aplicarla a cualquier cosa y creer que se podía derivar cualquier cosa de esa teoría. O sea, de esta teoría que se llamó constructivista, porque se construían las estructuras lógico-matemáticas, se derivaron hasta métodos de aprendizaje de la lectoescritura constructivista que son una aberración. O sea, que se aplicaron en la Argentina y crearon generaciones
de analfabetos. Digo, creyendo que todo se podía construir hasta la adquisición de la lectura. Justamente el martes estuvimos hablando de la adquisición de la lectura en teoría del aprendizaje, es decir, si a vos no te lo enseñan, no aprendés a leer, ¿qué corno vas a construir? Pero bueno, un montón de fanáticos, porque es esto, las teorías psicológicas se vuelven dogmas. La gente las sigue y las defiende, a pesar de que las evidencias demuestran claramente de que no consiguen dar respuestas eficientes o efectivas a problemas de comportamiento. Bien, son las 12:30. Vamos a terminar por hoy, pero la semana que viene vamos a seguir hablando y vamos a tratar de comprender un poco más cuáles eran los mecanismos que Piaget postulaba para esta creación de las estructuras cognitivas. ¿Por qué lo vamos a ver? A ver, ustedes deberían haberlo visto en teorías y sistemas contemporáneos, digo porque es un sistema contemporáneo, una teoría contemporánea, pero no han visto la teoría de la equilibración en detalle, y necesitamos comprenderla porque luego los desarrollos de Kármilov-Smith, que la integran con el modelo de Fodor, requieren que podamos entender esta teoría de la equilibración, al menos en sus componentes principales, ¿sí? Así que vamos a tratar en la semana que viene, en 1 hora y media, de poder ver la teoría de la equilibración, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana, y nos vemos la semana que viene. Gracias, igualmente. No, por favor. Nos vemos, gracias. Chau, chau.